Ahí estamos. Profe, consulta, ¿hay que poner el presente? No, ya quedó registrado en primer bloque. Ah, perfecto. Sí, yo después voy al chat del primer bloque, porque yo después pongo bloque uno o pongo primera parte, segunda parte, y yo sé que después la primera parte se encuentran todos los presentes. No, yo pregunto porque no llegué a entrar al principio, Ah, entré no, un poco tarde. está bien, no, si no pusiste presente en el otro, poné presente ahora. Ah, bueno, de acuerdo. Bueno, a Sí. ver. eh, bien, ahí está. Lo que no, sí está grabando. Bueno, y acá vemos un poquito mejor en un dibujo una foto de uno de los rotores con anillos rosantes. ¿Ven? Y acá tenemos el dibujo, el esquema. Bien, lo que son los bobinados. Si antes se denominaban, se los nombraban como WXYZ, hoy se llaman U1, B1, W1, U2, B2, W2. Si esta es la nueva denominación para las terminadas actuales, esta es la que se usaba antes. Cuando yo era estudiante poníamos WXYZ. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Solamente que ahora llamamos U, B y W. O ahora también, por lo que vi, tienen L1, L2 y L3. Y del otro lado lo mismo, tienen L1, L2 y L3. Pero estas son las nomenclaturas o las denominaciones más usados en lo que es la jerga eléctrica. Acá ven, están las tres bobinas y como les dije en la caja de borneras hay 6. Justamente están estas, las 3 que entran y las 3 que salen. A ver si hay otros dibujos, acá lo vemos. ¿Ven? Esta sería la conexión estrella, donde estarían unidos 3 puntas de las bobinas y por las otras 3 puntas se ingresa la tensión de alimentación. Por ejemplo acá, se ingresa por UW1, se ingresa la tensión, la trifásica, se puede ingresar por acá RS y T, y acá se hace la conexión en estrella. Se toma con 2 plaquetitas, con 2 tiritas de cobre, se puede hacer este tipo de conexión. Es juntar, ven, las 3 puntas de las bobinas y puedo obtener lo que es la estrella. Que también lo puedo ver en otro dibujo, lo puedo encontrar así. A ver si puedo dibujar por acá. En alguno de los dibujos seguramente lo vieron así de esta manera. Y acá tenemos la línea trifásica, R, S y T, y ahí van las conexiones de R, de S y de T. ¿Sí? Así lo encontraron antes en los libros o en los esquemas que le hacían los profes. Sí, Sí, profe. sí. Y este punto es donde se encuentra U2, B2 y W2. Y estos Que se puntos, formaría el neutro. y, y acá, esto en realidad, si fuese, a ver, si esto estuviésemos estudiando sistemas trifásicos, sí, esto sería el neutro. Pero acá esto no es un sistema trifásico, no estamos estudiando el análisis del sistema trifásico. Acá lo que estamos estudiando es un motor, pero en sí en un análisis encontraríamos este punto como neutro. Entonces la suma de todas las corrientes me da 0. Pero como no es nuestro caso, nosotros no estamos estudiando eso, sino que estamos estudiando las bobinas de un motor. Y en este punto es el punto donde se hace la estrella. Por eso es el nombre de la conexión. Y estas serían las 3 bobinas. Después abajo tenemos la conexión en triángulo, donde como ven, el esquema este que está acá, no se parece en nada a un triángulo, pero si nosotros seguiríamos la conexión, veríamos que sí. Y nos quedaría terminado algo así.
Y, R, S y T. ¿Sí? Ahí sería el triángulo. Si ustedes empiezan a analizar las puntas de cada una de las bobinas, van a encontrar que coinciden. Estas dos y estas dos. Si yo me pudiera analizar finito y pudiera hacer el seguimiento de las bobinas, van a ver que terminan teniendo relación y se parecen a un triángulo, por eso el nombre. Y para hacer la conexión en la chapa, se hace así, de manera vertical. Si yo tengo que ver una bobina universal, yo la vería así, de esta manera. Acá serían las puntas de las bobinas, y yo lo encontraría así. Una bobina cruzada así, otra bobina cruzada acá y otra bobina cruzada acá. Si yo tengo que medir con un multímetro y tengo que medir el valor óhmico o tengo que medir continuidad de bobinas, se mide, la primera bobina se mide en diagonal, la segunda bobina de arriba se mide con la primera de abajo y la tercera bobina de arriba se mide con la segunda de abajo. ¿Midieron alguna vez ustedes así? Esto es sin conexión, ni estrella ni triángulo. Estos son la bobina, el conexionado de... Esto que tenemos acá es el conexionado de la bornera universal. Así vienen las borneras. Viene cruzado una bobina viene cruzada así, la otra viene cruzada así y la otra así. Entonces, para yo medir continuidad, tengo que poner en la primera bobina, la tengo que buscar en la esquina, en diagonal de la de abajo. La segunda bobina la tengo que buscar con la primera de abajo y la tercera bobina con la segunda de abajo. Y después sí, se hace la conexión. O se hace una estrella o se hace un triángulo. Si estuviésemos en clase, yo le explicaría bien, les haría todo el dibujo y le pongo nombre para que ustedes puedan ver y hacer el seguimiento de cómo se forman la estrella y cómo se forma el triángulo. Pero bueno, acá me ayudo con estos dibujos. Pero más o menos se va entendiendo cuál es el punto. Sí, 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 se entiende. Sí, profe. Es más, creo que el año pasado me parece que en un taller lo pudimos llegar a hacer a eso. Bien, ¿pudieron medir? Sí, sí, porque había que arreglar unos motores y me parece que hacíamos ese tipo de mediciones. Buenísimo. Genial, bueno, me alegro que hayan podido meter mano dentro de un motor y hacer las mediciones correspondientes. Y esto es fácil, acá ustedes con esto pueden ver si es que el motor está bien, si no está una fase que está caída, digamos, si no está cortado el bobinado de una fase. Hasta, es más, pueden agarrar toda la carcasa y poner en una de las puntas el multímetro y en la otra en la carcasa. Y ahí estarían midiendo tierra. Si el motor se va a tierra, va a sonar el equipo. Va a sonar la continuidad. Si suena, estamos en problemas. Nos encontramos con un motor que tiene fuga, que ya hay que mandar a bobinar. Si el motor no suena nada, y si encontramos las tres fases, digamos, si no está cortado en algún punto las bobinas, está todo bien. El conector del motor aparte se puede hacer la conexión, o en estrella o en triángulo, dependiendo qué tipo de potencia tenga. Recuerden que la potencia para conectar en estrella y en triángulo tiene que ser una potencia menor a 5,5 HP. Y esos son para conexiones 220-380. Y para mayores a 5,5 HP son 380-660. Y ahí se conecta en estrella 380 y en triángulo 660. Y ahora vamos a ver de qué se trata todo eso, que seguramente el año pasado lo vieron o hace años atrás y que no lo saben o no se acuerdan. Los dibujos. No hay problema, Cristian. Aceptadas las disculpas. Bueno, sacamos esto ahora y vamos acá.
ahí venden. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar la vuelta, si quiero cambiar de sentido de giro, de rotación del motor, simplemente con cambiar con una de las fases. ¿Sí? Por ejemplo, para poder hacer un portón eléctrico, si yo quiero hacer marcha y contramarcha de un guinche, tengo que agarrar la parte de control y tengo que invertir las fases de uno de los contactores. ¿Sí? Por eso para hacer marcha y contramarcha se utilizan todo lo que es el automatismo de contactores. Se puede hacer el automatismo de control con lógica de cableada, o también lo pueden hacer con PLC. Con cualquiera de los dos es válido, y creo que ahora la lógica cableada ya prácticamente no se usa. Se utiliza mucho lo que es la parte de PLC para poder hacer estos automatismos, automatismo de portón, automatismo de un guinche, el automatismo de un paso nivel. ¿Está bien? Hoy todo es PLC. Todo lo que es la parte de fuerza, digamos, todo lo que es la parte de trabajo, se sigue usando contactores, porque obviamente necesitamos power, necesitamos cosas, contactos grandes para que puedan soportar los chispazos y la corriente que consume el motor. Pero lo que es la parte de mando y la parte de automatismo, tranquilamente se utilizan PLCs. Bueno, y acá vemos, para hacer un cambio de giro de un motor, de la red eléctrica simplemente invierto las fases. ¿Sí? Vamos, si sabemos y respetamos RST, va a girar sentido horario, y si conectamos el motor con una fase intercambiada, me va a hacer cambio de giro. No importa si está en estrella, si está en triángulo, pasa exactamente lo mismo. Bueno, y acá tenemos una placa característica de un motor, el cual nos va a decir que, por ejemplo, acá nos va a decir que es un motor trifásico de alterna, este simbolito así de una onda sinoidal dice que es alterna. 50 Hz es su frecuencia, es la frecuencia con la que nosotros trabajamos, la frecuencia que acá está en Sudamérica, 50 Hz. Dice que es de 15 kW, esa es la potencia nominal del motor, es la potencia útil. Nos dice que está conectado en triángulo a 380 volts, y si lo conectamos, perdón, en estrella a 380 volts, y si lo conectamos en triángulo, vamos a tener 3 por 220. ¿Sí? Cuando el motor se conecta en triángulo, se lo hace con un variador de frecuencia. En el caso de que tomamos la red directa sobre el motor, podemos tomar y conectarlo en estrella para dar 3 por 380. Fíjense, las corrientes son distintas. Cuando está en triángulo tiene una corriente más alta, cuando está en estrella tiene una corriente mucho más baja. Después vamos a tener IP. IP es el número de protección del motor. IP, el primer número corresponde a las partículas sólidas, y el segundo pertenece a las partículas de agua. Entonces, mientras más grandes sean los números, mucho más protegido se encuentra el motor. ¿Se entiende? Se encuentra, porque hay distintos tipos de IP. Y hay exigencias y hay lugares que el motor necesita sí o sí un determinado IP. Si, por ejemplo, pongo en un lugar, o necesito tener un motor que no entre ningún tipo de partícula de agua, de vapor, pongo un cierto tipo de IP, el más alto. Y si tengo un lugar donde no hay muchas partículas, donde existe cero posibilidad de que le entre agua, compro con un IP mucho más bajo. Lo mismo que las partículas de polvo, de sólido. Puede ser piedritas, hasta 2 milímetros, puede ser micropartículas y demás. Entonces, el IP lo que me dice es cuán buena es la protección y la calidad de protecciones de partículas de polvo y partículas de agua. Después tenemos acá 2910, es las revoluciones por minuto, estos son las RPM, o también podemos llamarlo velocidad asincrónica, como llamamos anteriormente. El coseno phi es 0,90, esta es la eficiencia, el factor de potencia del motor, y bueno, acá tenemos el peso del motor. Más o menos estas son las características técnicas y básicas y elementales que vamos a encontrar dentro de un motor. Si tenemos que hacer la conversión en watt, esto en potencia, en CB o en HP, es simplemente dividirlo por 750, estos 15.000 watts, recuerden que están acá, así que vamos a tener los 15.000 dividido 736 o 746,
y esto nos da un valor de, ya les digo, un valor de 20 HP. Es un motor con 20 HP. Bueno, yo ahí no lo puedo leer. Bueno, y acá me explica más o menos, ¿eh? Cómo es la conversión. Acá tenemos, ¿ves? 20 CB. Ya estaba hecha la conversión. Bueno, y acá me dice más o menos cada uno de los puntos. Acá tenemos, por ejemplo, el IP55, ve que yo le decía lo de la protección. El IP55, la carcasa protegida a prueba de polvo y proyecciones de agua. Bueno, y acá se hace todo el cálculo para poder sacar la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente del motor. Ya sabiendo el coseno phi, nosotros podemos determinar lo siguiente. Y por ejemplo, se puede sacar la potencia activa de la red, que es la potencia absorbida. Igual, cuando trabajamos en trifásica, nosotros vieron que la potencia es U por I. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Bueno, Sí, cuando profe. trabajamos en alterna, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es el factor de potencia. Tenemos que tener en cuenta el coseno phi. Y a la vez, si trabajamos con trifásico, tenemos que tener en cuenta que todo esto es por raíz de 3. Tiene todo un fundamento matemático, no lo voy a explicar ahora, no me interesa que lo sepan, después el que quiera averiguar que entre más profundo, pero ahora no se lo voy a explicar. Esto es raíz de 3 mayor es raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, por el coseno de phi. Esta sería la fórmula en un motor trifásico. ¿Está bien? Si quiero sacar la potencia reactiva, es raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, por el seno de phi. Y si quiero sacar potencia aparente, es raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea. ¿Sí? Y acá, si lo tengo que ver el triángulo de potencias, yo puedo determinar cada una de las potencias desde acá, viéndolo desde este punto de vista. Y si yo obtengo, por ejemplo, coseno de phi igual 0,9, este es el coseno de phi. ¿Cómo obtengo los grados para poder sacar después el seno? Tengo que hacer la inversa. ¿Está bien? Yo tengo que hacer la inversa del coseno de phi. Entonces yo pongo la calculadora coseno de phi a la menos 1, pongo shift coseno, ¿sí? Yo pongo shift y después aprieto cos, me va a dar como resultado así, coseno a la menos 1. Eso multiplicado por 0,9 me va a dar el valor de este ángulo, del ángulo phi, porque esto es coseno de phi. Yo lo que tengo que hacer es despejar phi, para después, por ejemplo, sacar potencia reactiva, que es el seno de phi. Entonces, no sé si me explico. Después igual vamos a hacer algún ejercicio. Pero hasta acá venimos bien. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto igual ya es un tema que lo conocen, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, profe, algo me acuerdo. Vamos refrescando, vamos refrescando. Bueno, y acá tenemos la conexión estrella. Estas son las características de las conexiones. ¿Sí? Por ejemplo, una conexión estrella y una conexión triángulo no son los mismos. En una conexión estrella, la tensión de fase, escúcheme, la tensión de fase es mayor raíz de 3 veces a la tensión, es menor raíz de 3 veces a la tensión de línea. Entonces decimos que UF, que U es la tensión y F es fase. Es igual a la tensión de línea, que es la que se encuentra en la línea, sobre raíz de 3. ¿Ven? Acá tenemos el dibujito. ¿Ven? En cada una de las fases, de las tensiones de fase que se encuentran en el estator, ¿cuáles son las tensiones de fase? Las tensiones que se encuentran en el estator. Esas son las tensiones de fase. Y estas tensiones de fase se dice que son
raíz de 3 menor que la tensión de línea. Por eso se divide la tensión de línea sobre raíz de 3. ¿Está bien? Y se dice que la corriente de línea en un sistema de conexión trifásico motor, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Recuérdenlo a eso. Siempre estamos analizando una conexión en estrella. Y la potencia es raíz de 3 por la corriente de línea por la tensión de línea por el coseno de phi. ¿Está bien? Y en el triángulo es al revés. En el triángulo la tensión de línea es igual a la tensión de fase y la corriente de línea es raíz de 3 por la corriente de fase. Si yo ahora esto lo doy vuelta, me quedaría la corriente de línea igual a raíz de 3 por la corriente de fase. Entonces podemos decir que la corriente de fase es raíz de 3 veces menor que la corriente de línea, por eso la dividimos por raíz de 3. Y lo mismo tanto para triángulo como para estrella, se saca la potencia absorbida, raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, por coseno de phi. Vamos a borrar esto. Listo. Bueno, acá lo vemos otra vez, para que nos quede bien claro. Conexión a estrella, la tensión es diferente, la tensión de línea es diferente a la tensión de fase, pero la corriente de línea sí es igual a la corriente de fase. Y en un triángulo es al revés, la tensión de fase sí es igual a la tensión de línea, pero la corriente de línea es distinta a la corriente de fase. La corriente de fase es raíz de 3 veces menor que la corriente de línea. Y acá está la fórmula. Si la quieren ir anotándola, anótenla en un costadito. Y acá tenemos una actividad para que ustedes puedan realizar. Copienla, por favor. ¿Están ahí? Sí, profe, ya terminé. Bueno, y ya con esto cortamos la clase de hoy. Suficiente.
Ahora la hacemos juntos. Lo único que quiero es que ustedes la copien para que les quede registrado. Lo tengan en la carpeta. Ahí ya está, profe. Bueno, espera un poquito más que copien uno más. El que quiere puede empezar a hacerlo, y si no, esperemos a que todos terminen de copiar y lo hacemos juntos. Me avisan cuando ya está, ¿eh? Ya está, profe. Bueno, empecemos a hacerlo y lo hacemos todos juntos. Vamos a ir de a poquito. Para poder hacer, ya tienen todos anotados los datos, pues se los voy a pedir todos de vuelta, ¿eh? Motor trifásico de 220 volt, 4 polos, y ahora vamos para atrás. Me voy a una pizarra. Bien, vamos a anotar los datos. Datos. Sabemos que la tensión de línea es de 220 volt. El par útil, que sería M, es de 6, como por lo que me acuerdo, 6,5 newton por metro. Después, ¿qué otro dato tenía? La frecuencia de 50. Una F de 50. El motor absorbe de la red 1,2 kilowatts. Bien, o sea que la potencia absorbida, porque de la red es la potencia absorbida, 1,2 kilowatts, ¿no? Sí. Sí. Entonces, 1200 watts. Y tiene un rendimiento del 82%. Bien, el rendimiento es del 82%, o acá ya puedo directamente poner 0,82. Oh, la concha. Hice macana. A ver si puedo deshacer. Oh, qué genial. Bueno, solo quería borrar esta parte, ¿no? Bueno, entonces acá directamente, pues en vez de poner 82, ya ponemos 0,82. Así ya descartamos directamente el 100%. 0,82. Bueno, Tiene algún dato. 4 polos. 4 polos. Entonces, P es igual a ¿qué? 2 pares. Exactamente, P es igual a 2, muy bien. ¿Y qué me pide que averigüemos? El deslizamiento decía, ¿no? La Sí, la velocidad velocidad de del su eje. su eje. Bien, entonces falta S y nos falta averiguar la velocidad del eje es NA, velocidad asincrónica, ¿sí? Los RPM son los datos que me faltan. Bueno, hay que ver entonces cómo se saca velocidad sincrónica, y es muy fácil. La velocidad sincrónica vamos a obtener la fórmula, S es igual
a ns, velocidad de sincronismo o velocidad del flujo magnético, menos na, que es la velocidad asincrónica, sobre ns, que es vuelta a la velocidad de sincronismo, por el 100%. Bien. ¿Tenemos el dato de velocidad asincrónica? No. No lo tenemos tampoco ni siquiera la velocidad sincrónica. Pero sí podemos calcular la velocidad sincrónica. ¿Cómo se saca? Ns es igual a 60 por F sobre P, número de par de polos. Tenía 4 polos, por lo tanto son 2 acá. ¿Cuánto me da? 60 por 50 son 3.000, perdón, 3.000 sobre 2 sería 1.500 RPM. ¿Sí? La frecuencia son 50 Hz, 60 es el número constante, esto me da 3.000 dividido 2 porque son 4 polos y acá se ponen los pares, son 1.500 RPM. Listo, ya tengo la velocidad de sincronismo, me falta la velocidad asincrónica. ¿Cómo calculo la velocidad asincrónica? ¿Se acuerdan cómo se calcula la velocidad sincrónica? Tenemos el dato también de par motriz, que es M. Par motriz, ¿cómo era la fórmula? Par motriz era igual a ¿qué? PU sobre W, profe. Muy bien. Sería Potencia útil potencia sobre útil. W. W es fácil de averiguar. Hay una formulita para W. Y potencia útil también la podemos averiguar. Esperen que voy a borrar. M. Potencia útil lo podemos averiguar con el rendimiento. O sea, yo tengo que el rendimiento es igual a la potencia absorbida y también tengo dato como potencia útil. Y acá yo puedo despejar potencia útil y me queda igual al rendimiento por la potencia absorbida. Entonces multiplico los 0,82 por 1200 watts. ¿Cuánto me da? $984. Bien, me dio entonces 984 watts. Esta es la potencia útil. Ya tengo un dato más acá. Y ahora me falta calcular el dato de W. Entonces para yo W puedo... era 2 por pi por velocidad por velocidad de giro del motor, ¿no? Exactamente. 2pi por NA, que sería la velocidad que yo quiero averiguar acá. Dividido 60, que sería la constante. Exactamente, dividido 60, que es una constante. Acá tengo dos incógnitas. Tengo la velocidad angular, es una incógnita, y la velocidad asincrónica también es una incógnita. Entonces no puedo hacer esta fórmula. Hay dos cosas pendientes, este y este. Entonces, sí o sí, una de las dos tengo que averiguar. Es más fácil averiguar esta. ¿Cómo la averiguo? Teniendo ya la potencia útil, que la acabo de sacar recién, la sacamos recién, y sabiendo ya que tengo un par motriz. Entonces yo puedo despejar W, me quedaría igual a la potencia útil sobre el par motriz. ¿Cuánto me da esto? 984 dividido 6,5 newton metro. $151,38. Bien, entonces ya tengo el dato de velocidad angular.
151,38. Esto sería radianes sobre segundo. Recuerden siempre poner todas sus unidades. Listo. Ahora sí, me faltaría este dato nada más. O sea, yo tengo que hacer un despeje matemático de esta fórmula. Entonces yo puedo pasar los 60 del otro lado, me quedaría W por 60 igual 2pi por la velocidad del eje. Y vuelvo a despejar porque necesito tener este solo, y me quedaría W por 60 sobre 2pi igual NA. Así me queda. ¿Cuánto me da eso? ¿Puede ser 14.267,22? La hago de vuelta, ¿vale? Dale. En realidad te tiene que dar 1425. Ahí sí sería un dato. 1425. Porque recuerden siempre que la velocidad de asincronismo es menor que la velocidad que lo crea. ¿Se entiende? Por ejemplo, la velocidad de sincronismo es 1500, por lo tanto la velocidad del giro del rotor tiene que ser menor, por los rozamientos y por lo demás. Si me da mucho Todas mayor, las pérdidas. claro, hay algo que está mal. Si me da mucho más grande, es como que el eje quiere ser más rápido de la velocidad del flujo magnético que lo está creando. En realidad el eje está siendo arrastrado por la velocidad del flujo magnético. Entonces siempre NS es mayor que NA. Recuerden eso. Entonces me da 1425. Vamos que nos quedan 2 minutos. Y ahora sí podemos hacer esto. La fórmula de S. S es igual a 1500 menos 1425 sobre 1500. ¿Quién me resuelve esta cuentita rápido si ya cortamos? Bueno, no llegamos, igual, cualquier cosita, se lo dejo de tarea para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? La semana que viene nos conectamos y damos la resolución de esto. ¿Les parece? 0,05. Bueno, a eso hay que multiplicarlo por 100 y me da el valor del deslizamiento. O sea que sería un 5%. 5, sí. Exactamente. Bueno, chicos, los dejo porque me quedo sin tiempo, así no nos volvemos a conectar de vuelta. Un saludo grande a la distancia y nos vemos el jueves que viene. No, profe. Dale, Chao, profe. profe. Chao, nos vemos. Hasta el jueves que viene. Nos vemos, buen fin de. Igualmente. Gracias igualmente.